Buenas noches, Enrique Provencio, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Observatorio Cotidiano. Gracias a ti, Rolando. Buenas Observatorio desde, así lo pretendo, desde la economía política. La semana pasada, con los doctores José Carlos Ramírez y Cuauhtémoc Calderón, abordé de nuevo el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del hecho, esperemos que no sea un hecho alternativo, como ahora se dice, de que el presidente Trump se dirigió ya a su Congreso diciéndole que va a iniciar la renegociación, supongo que es lo correcto, o la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En México hasta se ha celebrado tal cosa diciendo, bueno, entramos a una nueva fase, vamos a negociar y las cosas serán para mejor. Me parece que sigue siendo momento, no creo que sea impertinente, hacernos preguntas como las que se hacían José Carlos Ramírez y Cuauhtémoc Calderón. ¿Qué tan ventajoso fue para nosotros el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Realmente fuimos la nación más favorecida? Y quizás más todavía, preguntarnos por la ruta que supuestamente encarnaba o emblematizaba el Tratado de Libre Comercio, la ruta para nuestro desarrollo. Y se decía entonces incluso para el desarrollo del mundo, ¿no? Todo era comercio. Recuerdo al presidente Salinas, con mucho éxito, por cierto, plantearle a los jerarcas, oligarcas estadounidenses, con lo que queremos es trade, not aid, ¿no? Frase que lo hizo célebre. ¿Cómo ves el tema en la perspectiva obligada de la negociación o renegociación? Son muchos puntos, pero voy a tomar dos de los que planteas. La perspectiva del largo plazo, primero, y segundo, ¿qué nos convendría más? En la perspectiva del largo plazo, coincido con lo que se dijo en tu programa anterior por parte de Cuauhtémoc y José Carlos. Si bien hay que ver los resultados del tratado por etapas, de conjunto, el resultado no puede decirse que haya sido negativo, pero sí puede decirse de forma contundente que está muy por debajo de las expectativas que teníamos a principios de los 90 en términos de desarrollo, no en términos de crecimiento de las exportaciones. Y esto es así porque siempre se ha dicho que en el encuentro de las naciones el desarrollo, cuando se da, debe tender a la convergencia. Y eso no está ocurriendo entre México, Estados Unidos y Canadá si nos fijamos en los niveles comparativos del producto por habitante. Un dato nada más. En 1990 el producto por habitante de México era equivalente al 20% en comparación con el de Estados Unidos. El año pasado, en 2016, apenas llegaba a 18, estaba un poco por debajo de 18. Es decir, la convergencia no ha habido. No ha habido. No ha habido. ¿Por qué no la ha habido? Porque a fin de cuentas las tasas de crecimiento de México, Estados Unidos y Canadá se han igualado. México ha crecido por debajo de su potencial y en términos de ese gran resultado, estamos hablando de un producto muy parco. Y lo que se esperaba, decía la teoría convencional, es que el país menos desarrollado fuera el que más se desarrollara. Ese es el primer punto. Sí. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no hubo un crecimiento más acelerado de la economía mexicana si tenía todas las condiciones teóricas para acelerar su expansión y por tanto generar más empleos, subir más su producto por habitante y sentar mejores bases para el bienestar, a pesar del tan intenso crecimiento de las exportaciones? Sí, que es una de las, dicen los expertos, los observadores, ¿sí? Es una de las grandes paradojas, ¿no? Un país cuyas exportaciones crecen al 8, ¿sí? Y cuya economía crece al 2. Efectivamente, un país, que es el caso concreto de México, que duplica la proporción de sus exportaciones en el producto en este lapso de 25 años del Tratado de Libre Comercio. Y esa paradoja tiene más explicaciones, como bien lo dijo al final de tu programa anterior José Carlos Ramírez, tiene más explicaciones por lo que no se hizo en México que por el
que por el tratado en sí mismo. ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que no, Fundamentalmente, qué es lo que no percibimos o discutimos o asumimos? ¿O qué es lo que soslayamos, para ser un poco más severos? Es un poco difícil verlo, sobre todo porque estamos haciendo un juicio ex post, pero de todas maneras yo aventuro dos hipótesis. Son los mejores juicios. A fin de cuentas es análisis. Sí. La primera de ellas es que la idea del impacto del comercio exterior que se tenía, no nada más en México, sino en general en la teoría, allá a fines de los 80, principios de los 90, es algo distinta de la que se tiene hoy. Cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio en 1992, por ejemplo, se soslayaba mucho lo que ahora ya es un hecho bien documentado, que los tratados de libre comercio y el libre comercio en general tiene impactos muy desiguales al interior de los países. En esa época todavía se veían los impactos de manera muy agregada, de bulto, de manera un poco burda, si se quiere. En parte por la razón de que el gran auge del comercio internacional que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 90 había sido un comercio entre países desarrollados. Y por tanto no era un comercio que afectaba mucho. El auge de la sociedad transatlántica, digamos, ¿no? Exacto. Y no era un comercio que impactara demasiado los niveles de vida en los países menos favorecidos o que tuvieran déficit comercial. Lo que se decía entonces es que el libre comercio era bueno per se. Y el comercio no es malo per se, pero es un hecho hoy plenamente documentado que el comercio internacional tiene un impacto muy desigual al interior de los países. ¿Y por qué? Sobre todo por lo que ahora es el comercio internacional, sobre todo porque cambiaron los flujos, porque si bien hasta los 80 el comercio era sobre todo entre países desarrollados, de los 90 para acá el crecimiento del comercio se dio sobre todo entre países desarrollados y países en desarrollo. La industrialización del tercer mundo, llegaron a decir. Efectivamente, en México es un caso, pero por supuesto los casos más importantes son los de China e India. Y si bien la mayor parte del comercio internacional es intrafirmas, el hecho concreto es que ahora se negocia más entre países con niveles salariales muy diferentes. Por tanto, hoy pesa mucho más en la idea del comercio la necesidad de que el libre comercio sea acompañado por políticas que subsanen el impacto desigual que tiene el comercio entre ramas y por tanto entre trabajadores de las diferentes ramas. ¿Tú dirías que esta idea puede convertirse en una idea para un nuevo consenso? Ojalá. Para la globalización que viene. Ojalá sí. No es que la idea estuviera ausente. Porque UNCTAD, por ejemplo, me recordaste exacto. El discurso de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, ¿no? Para el Comercio y el Desarrollo. UNCTAD, en buena medida inspirada por don Raúl Prebisch, nada menos. Sí. El discurso era un poco ese, ¿no? Sí. No es que el tema estuviera ausente, porque cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio, sí hubo en México planteamientos acerca de la necesidad de contar con medidas compensatorias. Recordarás que se hablaba de la necesidad de que el tratado incluyera o previera fondos de compensación regional, lo que en ese momento en Europa estaba teniendo un gran éxito. Eso se rechazaba por parte del gobierno de entonces porque decían, no era un problema teórico, era que Exacto. Los republicanos simplemente no firmaban. No firmaban. Estaban metidos en la mente de los republicanos, supongo, ¿no? En segundo lugar, se hablaba de la necesidad de que hubiera también políticas muy claras de compensación para el sector agropecuario. De hecho, de ahí surgió uno de los programas que se volvieron costumbre en México, el Procampo. Procampo, sí. El Procampo fue pensado... Bueno, tuvimos 10 años de gracia en el sector agropecuario, no particularmente en maíz. Efectivamente, con un programa que otorgó subsidios indiscriminados que estaban destinados, en teoría, a subir la productividad, pero que en realidad tuvieron un efecto muy regresivo en la distribución del ingreso dentro del campo y no fueron orientados a donde luego se dio el crecimiento del sector agropecuario. Es decir, no es que hayan sido temas que brillaran por su ausencia,
Pero lo que sí es un hecho es que lo que desde entonces faltó fue una política más activa y sigue faltando para lograr un mayor encadenamiento y un efecto difusor del crecimiento de las exportaciones hacia el resto de los sectores en México. ¿Eso se lo podemos pedir al Tratado de Libre Comercio? ¿O se lo podíamos haber pedido al Tratado de Libre Comercio? No, se lo tenemos que seguir pidiendo a la política pública. Y se lo tenemos que plantear como algo paralelo a las negociaciones del Tratado de Comercio, del Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, ¿hay ajustes que hacer al Tratado de Libre Comercio? Sin duda. Pero hay grandes ausencias en la política de desarrollo mexicana que no debemos obviar o dar por resueltas solo con un remiendo al tratado. La política industrial, me decían mis invitados de la semana pasada, sí se hizo, pero a partir de una especie de núcleo o núcleos concentradores, ¿no? Que ya estaban, que ya existían. La industria automotriz, la eléctrica y electrónica y otros ejemplos más que me dieron, con base en dónde, en Monterrey, con Ramos Arizpe, y luego Querétaro, San Luis, ahora en general el norte de México. Estos núcleos que implican poder político, sin duda, podrían ser incorporados a una visión como la que tú ahora introduces, que también nos plantearon. Sin duda alguna, y por un momento, sin salirme del tema, te diría que una de las áreas en las que mayor énfasis deberíamos poner en estos meses por venir es el de la necesidad de que la política de desarrollo mexicano tome más en cuenta esos efectos diferenciados que en las regiones ha tenido el Tratado de Libre Comercio. En realidad estamos hablando de lo mismo, porque las áreas productivas en las que sí ha habido encadenamientos en esas regiones que mencionaste, el área metropolitana de Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, parte de Aguascalientes, Bajío y Querétaro, entre otras, están concentrando el efecto, los beneficios de crecimiento que sí han tenido ciertas ramas en esas regiones y en ciertos sectores de trabajadores. Hay que verlo de conjunto. Hay que verlo de conjunto. Vamos a una pausa y continuamos. Sí. Enrique Provencio, la evidencia es clara. Da a veces ganas de decir hasta obvio. O vemos el tema de nuestro desarrollo, el tema de nuestra evolución como sociedad, como un tema de regiones, como un tema regional, o no podremos ver nunca el conjunto. Vamos a estarlo inventando una y otra vez desde el centro. Tú has hablado de eso ahora a la luz de la experiencia misma del tratado, ¿no? Efectivamente. Quizás sea forzar mucho las cosas si se dijera que una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio en México y de esta globalización como la hemos visto ha sido la profundización de las brechas regionales en México. Pero es cierto. Es cierto. Es cierto, en México estamos viviendo durante todo lo que lleva el siglo XXI una mayor brecha entre un grupo de estados que han venido creciendo lentamente y un grupo de estados que han tenido una expansión productiva más acelerada. Ha tenido eso... muchos Méxicos. En realidad no son dos, son varios. Son varios Méxicos. Y en efecto, eso ha tenido relación directa, por un lado, con el crecimiento acelerado de las exportaciones y de los estados y más bien polos regionales que lo están siguiendo, y otro grupo de estados que tiene no solamente muy poca densidad, sino muy poca complejidad en las manufacturas y en las exportaciones, y que para colmo de males se ha visto muy afectado por la crisis petrolera. Son dos efectos distintos. Por esa razón, en los periodos de recesión y sobre todo de menor dinamismo de las exportaciones, el impacto es mayor en los estados del centro norte que centro sur.
Aunque, por cierto, en una segunda etapa el efecto se reproduce hacia el resto del país, como lo ha demostrado un estudio reciente del Banco de México. Y hay que tomar muy en cuenta eso. Y tiene que ver no solamente con la orientación exportadora de las regiones, sino también con la falta de inversión pública, que ha crecido de manera muy insuficiente, precaria y además accidentada en los estados del sur. No, tenemos que congratularnos de que el gasto público se reduzca, ¿no? Pues yo estoy viviendo en un mundo al revés, eso es lo que siento cuando veo las declaraciones y celebraciones del mundo financiero, incluyendo a la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, recientemente, el informe, el primer cuatrimestre de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, lo que muestra es una reducción de casi 3% del gasto en términos reales, de los cuales la mayor parte de la reducción es inversión. Pero esa es una historia que se ha venido repitiendo durante varios años, ¿no? Así es, y es una historia que hay que poner sobre la mesa para que no se nos olvide y para que forme parte de la reflexión a la que tú me estás ayudando, que es la reflexión sobre el futuro de México en la perspectiva de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pero como tú me dijiste, no solo ahí, es en la perspectiva de la globalización que viene, para llamarle optimistamente. Ahora China es el campeón de libre comercio y de la globalización. China es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, es el banco para la infraestructura. ¿Cómo ves? ¿Cómo ver? ¿Y cómo debían ver nuestros negociadores esta perspectiva de la globalización que viene? ¿O no deben verla para negociar mejor? Sin duda alguna, es el gran tema, el gran paraguas. Finalmente, esta renegociación o cambios al Tratado de Libre Comercio hay que observarlos en el contexto de las globalizaciones, porque ciertamente la comercial es una de ellas. Pero el debate creo que se ha vuelto cada vez más interesante porque este cambio en la globalización que parece apreciarse se está dando sobre todo en la globalización financiera y no tanto en la comercial, aunque sí hay un impulso neoproteccionista. Bueno, ahí está el señor Trump y ahí está el Brexit, sin duda alguna. Sin embargo, yo diría, sin embargo, que los mayores riesgos, y no lo digo yo, de hecho lo estoy tomando del documento central de la última reunión, la reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que el riesgo principal no está tanto en este momento en el comercio, sino en la desregulación financiera, en el riesgo de la desregulación financiera. Históricamente, dicen algunos expertos, algunos historiadores, las oleadas neoproteccionistas surgen en los momentos en los que la crisis financiera detona desequilibrios globales. De hecho, este estancamiento del comercio mundial que se está viendo desde 2008 a 2009, algunos dicen que un poquito antes incluso, estuvo muy asociado a la crisis financiera de 2008-2009. Por tanto, es un área de riesgo que no se debe perder de vista. Hay que tener una actitud muy vigilante en el problema de la regulación financiera. Pero hay estancamiento en la regulación comercial. Hoy se está moviendo por el mundo proporcionalmente menos dinero, menos capitales que hace 10 y 15 años. Pero la pregunta es, ¿y se requiere más? O en otras palabras, hay que preguntarse, ¿hay algún nivel óptimo de globalización financiera y comercial? Bueno, lo que hemos vivido más bien es lo contrario. Nunca hay niveles óptimos y la globalización no es una línea ascendente continua. Al contrario, ¿no? las etapas previas de la globalización en el mundo, particularmente la de fines del siglo XIX y principios del XX, acabaron abruptamente. ¿Cómo? Bueno, acabaron a balazos. Acabaron a balazos y luego con la Gran Depresión, ¿no? Podría ocurrir con esta, en realidad no hay consenso. Lo que sí es un hecho es que el mundo está funcionando hoy desde el punto de vista financiero con un menor volumen de intercambios a nivel global. Es decir, que si hubiera un nivel óptimo de globalización financiera, todavía estamos por arriba de él. Y en lo comercial, probablemente también se haya llegado a un punto de estabilización en el cual el mundo puede seguir creciendo, aunque para el caso de México es un crecimiento insuficiente, con este nivel de comercio internacional. Pero eso iría.
Sí. con este nivel de comercio internacional, el de nosotros era inimaginable hace 35 años. Inimaginable. Inimaginable. Entonces, la pregunta sería, ¿necesitamos más comercio internacional o necesitamos saber y poder aprovechar mejor lo que hemos logrado? Me quedo con la segunda parte, aprovechar mejor lo que hemos logrado. Los niveles de comercio internacional mexicanos están ya considerablemente por encima de los niveles globales, de los niveles mundiales. Es decir, el coeficiente clásico de importaciones más exportaciones sobre producto. Es el doble por lo menos del que teníamos al inicio del Tratado de Libre Comercio y 4 veces más que el que teníamos en 1960. Es decir, este país está globalizado comercial y financieramente. Y humanamente. Y humanamente, que por cierto es la globalización que sí continúa el auge. Los flujos de personas y trabajadores entre países, eso sí siguen creciendo. Quizá más por los refugiados en el mundo, pero eso sí siguen creciendo. Ese es un punto difícil para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y yo diría, los grandes cambios se ven difíciles, se avisoran muy difíciles en esta negociación. Yo diría 2 grandes cambios que quedaron pendientes en el origen del Tratado de Libre Comercio. Uno, el financiamiento del desarrollo. En esa época se discutió, hasta se creó un Banco de Desarrollo de América del Norte, el NADBank. Sí, con sede en San Antonio. Del cual nadie se acuerda. Por cierto, que no lo vemos y que se dedicó al financiamiento muy puntual de obras de infraestructura. En la frontera. En la frontera. Se crearon comisiones, una de cooperación ambiental, otra laboral, en aquella renegociación antes de la firma que hizo que planteó Clinton, el entrante de gobierno de Clinton a la salida del gobierno de Bush padre. Pero esos temas, que eran los que querían darle un tinte más desarrollista al Tratado de Libre Comercio, se quedaron en embriones y ahí languidecen. ¿Y cómo hacemos para que florezcan? Particularmente me interesaría, en este caso, ya sé que a ti en el otro, pero a mí en el tema laboral, ¿no? Es decir, ¿cómo plantearnos el tema laboral? Bueno, asumiendo que tenemos un mundo laboral desarticulado, desorganizado, realmente en minoría en términos de política. No ocurre así lo mismo en los Estados Unidos. Entonces la mesa no está plana, ¿no? Bueno, el punto es clave porque finalmente si una tara del Tratado de Libre Comercio hay que superar es la de la competitividad basada en los bajos salarios. Y una de las anclas del bajo salario ha sido justamente la continuación de la pérdida de negociación sindical por la crisis del sindicalismo. Según Graciela Bensusan, entre 8 y 9% de los trabajadores formales tienen una representación sindical. Y si de ahí descontamos a los sindicatos blancos... Y los así llamados de protección. Que siguen activos. Sí. Todavía se sabe de inversiones automotrices recientes que negociaron primero el contrato colectivo antes de empezar la construcción de la planta. Es decir, y eso sí en efecto está vinculado por lo menos a frenar y tratar de recuperar una capacidad de negociación sindical para poder incrementar el nivel de los salarios en México. Es quizá el más complejo de los temas, porque tiene que ver con la matriz política de este país. Así es, aunque sin embargo, el señor Trump nos ha complicado el tema ambiental. Efectivamente. ¿Cómo abordar el tema ambiental trinacionalmente hablando? Que es un problema global, en efecto, no es tanto trinacional, pero lo es. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte ha intervenido poco en esos grandes temas globales. Es un asunto multilateral, es cierto, pero la embestida más reciente de Trump, a partir de su reunión con el G7, ha dejado ya más claro, por si a alguien le quedaba duda, que no quieren ir por ese camino. Ellos dicen que porque favorece a sus sectores productivos, California está mostrando exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, pues mira, Enrique, hay que contribuir a que la agenda se complique en el sentido bueno de la palabra, es decir, hay que tener otra visión de la globalización porque la que teníamos ya no da, porque la globalización es otra, o está siendo otra, para hablar en términos dinámicos. Hay que incorporar esta idea de la globalización que viene, el tema regional, ponerlo en el centro de nuestras reflexiones, de nuestros reflejos para la discusión política y darle vida a temas olvidados que se visualizaron entonces y que han quedado por ahí, ¿no? La cooperación ambiental
y el tema laboral. Bueno, pues tarea tenemos y tarea tiene nuestro gobierno y sus negociadores. Así es. Muchas gracias Al por esta contrario, conversación, gracias por la Enrique. invitación. Buenas noches.